Radio puedes pedir tus canciones favoritas a través del WhatsApp 316-7437-919 316-7437-919. Ha llegado el momento de poner tu mente al aire, la radio revista que cuida de ti, con información de interés, entrevista con expertos y mucho más, por Unimagdalena Radio 91.9 FM. Lectura El grano de café. Una hija se quejaba con su padre acerca de la vida y se lamentaba de que las cosas no le salían bien. No sabía cómo hacer para seguir adelante, pues se sentía desfallecer y se iba a dar por vencida. Estaba cansada de luchar y luchar sin obtener ningún resultado. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí tomó 3 ollas con agua y las colocó en el fuego. Pronto, el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una puso zanahorias, en otra puso huevos y en la última granos de café. Las dejó hervir. Sin decir una palabra, solo miraba y le sonreía a su hija mientras esperaba. La hija esperó impacientemente y preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los minutos, el padre apagó el fuego, sacó los huevos y los colocó en un recipiente. Sacó las zanahorias y las puso en un plato. Finalmente, colocó el café en un tazón. Mirando a su hija, le dijo: «Querida, ¿qué ves?» «Huevos, zanahorias y café», fue su respuesta. Hizo que se acercara y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de quitarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba la exquisita bebida. Sorprendida e intrigada, la hija le preguntó: «¿Qué significa todo esto, padre?». Él le explicó que los 3 elementos habían pasado por la misma adversidad, agua hirviendo, solo que se habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua muy dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había hecho blanda y fácil de deshacer. Los huevos habían llegado al agua frágiles, su cáscara fina los protegía en su interior, pero después de estar en el agua hirviendo se habían endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo habían cambiado el agua. ¿Cuál de los 3 elementos eres tú cuando la adversidad llama a tu puerta? ¿Cómo respondes?, le preguntó a la hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la fatalidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, con espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, se ha vuelto duro e inflexible? Por fuera te ves igual, pero eres amargada y rígida, con un espíritu y un corazón endurecido. ¿O eres un grano de café? El café cambia el agua hirviendo, cambia el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega a su punto máximo de ebullición, el café alcanza su mejor sabor y su mejor aroma. Bueno, y con esta reflexión iniciamos nuestro programa el día de hoy, 2 de agosto del 2022. Estamos estrenando mes y estrenando programa o ciclo de programa porque nos gusta estrenar. Esta es Tu Mente al Aire, la radiorevista que piensa desde el proyecto de salud mental de la Universidad del Magdalena en cuidar de ti, de tu salud mental, de tu bienestar integral. Estamos bajo la dirección de Ubaldo Rodríguez de Ávila y Suaniluz Pavargote. La conducción de Carmen Joana Reynoso y de quien les habla, Alida Cini. En el máster nos acompaña hoy Wolfram Arce. Bueno, iniciamos
nuestro ciclo de nuevos programas el día de hoy con un tema que tiene mucha influencia y que tiene mucho que ver con nuestra salud mental y en general tiene que ver con todo lo que somos como personas. Sí, Alida, en los próximos 3 programas estaremos hablando de familia y salud. Un dúo dinámico, dos aspectos que se interrelacionan constantemente y científicamente demostrado que la dinámica familiar y los vínculos que formamos en las edades tempranas con nuestros cuidadores serán determinantes en nuestros hábitos saludables y en la manera como afrontamos las diferentes situaciones. Y arrancamos hoy con el tema de vínculos de cuidados. Y para hablar de ellos tenemos a una gran especialista en el tema, la mejor. Tendremos también cápsulas informativas, datos curiosos y lo que no puede faltar, el reto de la semana. Todo esto relacionado con este tema tan interesante, vínculos de cuidado. Bueno, y hablar de vínculos de cuidado supone una sensación de seguridad. Cuando hablamos de vínculos, pensamos en seguridad, pensamos en respeto, apoyo, y supone atender a las capacidades del otro y no solamente a las necesidades. Es decir, cuando hablamos de vínculo, hablamos de un cuidado que no corresponde a una dependencia de ningún tipo, corresponde a una entrega mutua, a un acompañamiento, al compartir sentimientos con la otra persona y estar renovando constantemente ese sentimiento. Alida, Radio Escuchas, cuando reflexionamos acerca de lo que sentimos y de lo que hacemos con esos sentimientos, esas reflexiones nos transportan a recuerdos de la infancia y de la adolescencia o cualquier etapa en la vida en la que está implicada la familia. Y a veces entendemos que nuestro patrón de comportamiento de alguna manera está vinculado a esos recuerdos familiares. Hoy tenemos en cita con el especialista a alguien que sabe mucho de este tema, una experta que nos ayudará a entender cómo es que se forman esos vínculos de cuidado. En Tu Mente al Aire, la cita con el especialista. Con nosotros en cabina, Zuleima León Valle, psicóloga y psicoterapeuta clínica, docente catedrática y presidente de la International Attachment Network Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Alida, por esta invitación, por este programa tan bonito, tan necesario también para la sociedad, Tu Mente al Aire, y que ustedes están haciendo el cambio, ¿verdad? En muchos hogares que en este momento están sintonizando y también todas las personas que han venido preocupándose por su salud mental, que cada día pueden encontrar recursos como este que ustedes le brindan a la sociedad samaria y al país en general y, por qué no, del mundo también. Claro que sí, doctora, esa es nuestra razón de ser, cuidar de las personas que nos escuchan y del mensaje que puedan llevar a través de estos diferentes programas y de toda la experiencia, aprovechar toda esa experiencia que ustedes como especialistas nos traen. Muchas gracias, Carmen. Bueno, doctora, el tema, como decía Alida en la introducción, tiene que ver muchísimo con nuestra salud mental. Hablar de familia es hablar también de salud mental. Implica en ambas direcciones. Y tenemos muchas preguntas, inquietudes que sé que usted nos podrá resolver. Bueno, estoy aquí para
ayudarles a que trabajemos juntas, porque sé que ustedes saben bastante también en esto que tiene que ver con la familia y la salud mental. Claro que sí. Doctora, la familia es definida desde la sociología como la unidad básica de la sociedad. Y desde el derecho, la familia corresponde a un grupo de personas que tienen un parentesco consanguíneo, por afinidad o un parentesco civil, como en el caso de la adopción. Y para la OMS, es el conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, que están organizadas por unos roles fijos, entre ellos los miembros que comúnmente conocemos, ¿verdad? Madre, padre, hijos, hermanos, etcétera. Y para la biología, las familias son grupos de individuos que comparten un origen y características comunes. Independiente de la definición, está implícito, uno relaciona la palabra vínculo, ¿cierto? ¿Qué tipo de vínculos, doctora, se forman desde la dinámica familiar? Carmen, mira, esa pregunta que nos haces nos da muchas posibilidades, y es que el vínculo es ese lazo comunicacional, pero también nutritivo a nivel emocional, porque el vínculo que se viene a sostener entre padres e hijos es el vínculo también que le da la posibilidad al niño de sobrevivir. Un niño sin ese vínculo, sin ese afecto, sin ese sostenimiento de los padres, difícilmente va a poder desarrollar su mundo emocional. Es muy, digamos, concreto para nosotros ver el cuerpo del bebé, pero se nos olvida esa parte emocional que también es necesario que empiece a despertar, y es necesario que ese despertar sea sostenido por la tranquilidad de los padres, por el afecto de los padres, por el acompañamiento permanente, y no suponer que el niño viene con algunas necesidades demasiado exigentes, porque llora tanto, porque no se calma, y es que apenas está aprendiendo a relacionar todo este nuevo entorno. Tenemos que tener claro que él viene comunicándose con los padres también a partir de un escenario acuoso en el que van llegando algunos sonidos, y también espera esa correspondencia luego cuando llega a este escenario. Entonces, teniendo en cuenta ese primer momento del nacimiento y lo que puede generar esa ansiedad para los padres y también para el niño, no estaría de más también empezar a reconocer el lugar de la familia extensa para seguir en una segunda organización de acompañamiento emocional para el menor. Entonces, este vínculo lo que viene a suponer es que las palabras, la calidez, yo escuchaba ahorita a Carmen y decía, qué bonito cómo habla Carmen, qué bonito cómo comunica. Te escuchaba a ti y decía, mira, que de esto se trata, que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos, y a veces podemos hacer otros esfuerzos en escenarios tal vez laborales, en escenarios académicos, pero cuando se trata de nuestros hijos pensamos que todo está hecho y que no tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Este esfuerzo adicional viene también muy atravesado por la reflexión, y es que reflexionemos como padres y como familia quiénes vamos a ser para los niños, si vamos a ser unas personas que les dan protección, si vamos a ser unas personas que nos llenamos de paciencia, si vamos a empezar a leer, si vamos a empezar a estudiar, si vamos a sintonizar Mente al Aire con Carmen Reynoso y Alida Sinin, para poder entonces encontrar esos recursos, porque nosotros sabemos a veces que tenemos necesidades. Oye, quiero cambiar este acelere que llevo, quiero cambiar esta ira que tengo. Empieza a trabajar en ello, que vas a encontrar los resultados, y esta intención probablemente te va a dar herramientas, habilidades blandas que tú vas a decir, listo, yo vengo de un hogar en el que no fuimos muy afectuosos, pero aprendí la habilidad blanda de la espera, aprendí la habilidad blanda de la asertividad, aprendí a hablar, y cuando yo empiezo a tener ese empoderamiento, digamos, de esos recursos emocionales, el vínculo se va a sostener de una manera mucho más estable y mucho más segura. Entonces, cuando hablamos de vínculo, estamos hablando de ese segundo cordón umbilical, si se podría llamar de esta manera, que nos sostiene a lo largo de nuestras vidas. Y nosotros nos llenamos a veces de muchos comentarios que tienen que ver con los recuerdos, como nos mencionaba ahorita Carmen. Yo recuerdo cuando esto, y recuerdo que mi mamá me daba esto, y recuerdo que mi papá me daba esto, y a veces también hasta de lo malo nos acordamos, pero todo eso tiene que ver con lo vincular. Entonces, ¿cuál es el vínculo que yo ofrezco? Porque tengo una historia, y como dices tú, pasé por el agua, pero ¿quién soy yo ahora? Más blando, más duro, y si me estoy haciendo daño, estoy siendo consciente de la dureza que tengo al momento de relacionarme con los demás. Bueno, a veces viene bien
tal vez no se puede cambiar, ¿verdad? Ya estamos, según la metáfora, estamos un poquito duros, pero en la vida real el ser humano sí tiene esa posibilidad. Y que el niño no te está pidiendo algo, y también quiero como venir aquí a contarles algo que me parece potente, no te está pidiendo algo que no puedas darle, ni algo que él no necesite. Sí necesita amor, él necesita saber que tú eres una persona de seguridad, que tú eres una persona que le va a explicar. Yo no sé si ustedes recuerdan en los tiempos en que a nosotros nos enseñaban geografía, y era hacer el dibujo y hacer el croquis y poníamos la sombra, papel mantequilla, papel cebolla y todo ese bordeado que le hacíamos a los mapas, y era muy bonito dibujar. Ahorita, lastimosamente, la tecnología nos resta un poco de ese arte de dibujar, pero para los niños, por ejemplo, estas son oportunidades de conversar, y aquí queda Santa Marta, y aquí queda Bogotá, y eso es la invitación, a que nosotros tengamos la capacidad creativa de usar todos los recursos que estén a nuestro favor para seguir sosteniendo el vínculo, de modo que no se espera necesariamente que usted sea el que hable más tiernito, aunque les digo, el oído del niño ya viene escuchando eso desde la pancita. Esa voz ha llegado bastante aguda hasta su pancita, hasta el vientre, cuando él está en el vientre en gestación, y es también lo que espera. Pero si usted de repente dice, no, esto me cuesta, porque lo escucho también con mucha frecuencia, hay otras maneras de seguir acercándonos a nuestros hijos, pero entendiendo que ese es un compromiso, es muy necesario. Es como, y decía Mary Ainsworth, decía, una respuesta sensible, y quiero hablarles ahorita de la teoría del apego y por qué la International Attachment Network hace parte de mi vida, porque Mary Ainsworth decía, no es el tetero, es cómo le das el tetero, y no me digas que es llorar, es cómo tú entiendes y comprendes ese llanto. Porque a veces suponemos, o la gente supone rápidamente que la psicología, y dicen rápidamente, todo lo vuelve en trauma. Los psicólogos todo lo vuelven en trauma. No, lo que pasa es que las carencias cerebrales de los niños, las carencias emocionales de los niños son reales. Entonces hay que saber cómo las sostenemos, cómo las limitamos, y cómo también empoderamos a los niños para situaciones futuras en las que ellos tengan que entrar a mediar. Y bueno, Mary, voy a hacer aquí un dato de ciencia que seguramente les puede interesar para seguir revisando. Y Mary es una psicóloga estadounidense y se fue inquietando porque algunos niños esperan con mayor tranquilidad a las mamás, otros están más estresados, y luego entonces ella observaba cómo venían las mamás, y la mamá venía desesperada, vamos para la casa, o la que decía, ven mijo, ven, cómo te fue en el colegio, o la que decía, lo agarraban nada más por el brazo y sube hacia el carro. Entonces ella, haciendo esta observación, va haciendo algunas anotaciones, y es una invitación a que nosotros comprendamos como profesionales que la clínica también es el ejercicio de estar casi que in situ en las situaciones, como estar inmersos y empezar a observar y empezar a hacer anotaciones. Luego ella se pasa al África, porque el esposo, que también es psicólogo, le dice, vámonos al África, y en África ahí se crean una guardería y se llama Proyecto Ganda, y este proyecto viene también a contrastar y a confirmar lo que ya habían estado observando. Luego pasan a la clínica Tavistock, porque se presentaron algunas situaciones en África que no pudieron terminar acá, y pasan a la clínica Tavistock, y ella se encuentra con John Bowlby, y John Bowlby venía haciendo una observación en lo que es la clínica Tavistock, digamos en la hospitalización. Entonces, lo que para ustedes y en general para la sociedad es un derecho, fue una conquista de parte de la teoría del apego, fue una conquista de parte de psicólogos, y es que pueda estar el cuidador al lado de su bebé hospitalizado, porque digamos ahí se empezó a evidenciar que si esto pasaba en las guarderías, cuánto más se estaría debilitando el cuerpo emocional de los niños que estaban hospitalizados. Entonces seguimos en la conquista. Hay algunas organizaciones, y me siento muy orgullosa de haber participado en algunas organizaciones en las que ya es posible las UCI intermedias con cuidador presente, pero es una conquista de la teoría del apego en reconocer que los niños necesitan su vínculo sostenido, estable, amoroso, y que le dé sosiego en los momentos de crisis. Doctora Zuleima, de todo esto que usted menciona, uno puede vislumbrar que de base debe haber como una responsabilidad en ser padres, en traer hijos a este mundo. Usted decía que lo que ellos necesitan y piden, lo tenemos, o sea, no es nada difícil,
pero a veces como que cuesta, ¿sí? Entonces yo veo que de fondo hay una responsabilidad en qué tanto le puedo ofrecer yo a ese ser, a ese nuevo ser que viene a la vida. Mencionaba también que es un cordón. Cuando sale del vientre al momento del parto, ese cordón se corta, pero creo que una vez ya estando dentro de ese hogar o formado en ese hogar, ese otro cordón, que es el vínculo del que usted habla, es más difícil. Por eso mencionábamos que es relevante esa dinámica familiar en nuestra salud mental. Y yo como profesional, cuando hay temas emocionales y la manera, sobre todo cuando se está expresando mucha ira, acudo a esa teoría de la que usted es experta, más o menos para entender esas bases, ¿verdad?, de esa expresión de emociones. Pero usted, que es la experta, podría explicarnos qué importancia, y ha mencionado algo, qué importancia específica tienen estos vínculos en nuestra salud mental. Este vínculo tiene gran importancia por la posibilidad de desarrollar mi autonomía sabiendo que existe una base segura. Sabiendo que yo puedo empezar a explorar, a conquistar, a leer, a estudiar, me voy a jugar baloncesto, me voy a jugar fútbol, voy a nadar, porque yo sé que en la orilla está mi mamá esperándome, porque yo sé que mi papá está al pendiente de mis movimientos, porque yo sé que mi papá se goza de verme haciendo un gol. Entonces, esta estructuración que te da la capacidad de estar seguro, la capacidad de tener estabilidad emocional, no siempre está dada para algunos niños, que es ahí donde uno entra, digamos, a cuestionarse y a emprender estas carreras de poder ayudar a transformar sociedades. Y es que algunos padres no están ausentes, entonces el niño corre, hace el gol, pero ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está esa persona que en algún momento me ha dicho, yo quiero estar para ti, yo quiero acompañarte? ¿Dónde está mi mamá? Y en el peor de los casos, ¿dónde está esa mamá que puede estar tranquila, que no todo le va a dar rabia, que ella puede entender que no siempre se marca un gol, que no siempre yo puedo estar siempre disponible para nadar como a mi papá le gusta que yo nade? Entonces ahí viene a entrar en juego eso que nosotros hablamos de estabilidad emocional y lo que tiene que ver también con como poder tomar decisiones, poder establecer balanzas. Entonces, cuando un ser humano no tiene esa capacidad de ser autónomo, es ahí donde está la salud mental en juego. Entonces, a veces hay posibilidades en el colegio, digamos que yo soy una mujer muy ocupada, el papá también está muy ocupado, pero el colegio está dando recursos, tiene una profesora maravillosa, el pediatra también es una persona espectacular, la abuela, el tío, y van dando recursos y papá, mamá llegan a decir, ¿pero quién te enseñó eso? ¿De dónde salió? Eso desgasta mucho emocionalmente. Entonces luego nosotros nos encontramos con esas inseguridades que no sabemos de dónde vienen, pero tienen que ver con esas invalidaciones o no validaciones de nuestros primeros esfuerzos por lograr autonomía. Entonces, para nosotros pueden ser, digamos, la vida puede ser demasiado cuadriculada, pero para un niño el baile, el canto, actuar no es un tema serio, es un tema simplemente de exploración, un tema de socialización, un tema con el que hace parche con sus amigos, y es ahí donde la salud mental viene a reconocer que, y también como dice la teoría del apego, que somos interdependientes. Ahorita Alida nos hablaba de la dependencia, pero sí existe la interdependencia. ¿Y cuál es la interdependencia? Inicialmente para el niño sí existe la dependencia porque tú le puedes poner el alimento al lado que no lo va a tomar, no existe posibilidad. Pero luego en la interdependencia es que el niño va a empezar a escuchar tu voz, el niño va a empezar a tener las primeras reflexiones contigo y es ahí donde él se vuelve interdependiente de la validación que tú le vayas a ir otorgando. ¿Y dónde queda la mamá? ¿Y dónde queda el papá? Se supone que tienen también su red de apoyo, donde puede socializar, donde puede ir, digamos, decantando algunas situaciones adversas, ¿verdad? Que perdió el trabajo, como nos mencionabas tú, la separación, algunas situaciones de crisis vitales que necesitan también sus redes de apoyos. Entonces, digamos que la idea de Bowlby cuando plantea la teoría del apego es que exista una tribu, que todos pudiéramos estar, digamos, sostenidos en esta red y en este lazo vincular que así le han llamado también los expertos, ¿verdad? Esto del lazo tiene que ver con que parte de las palabras que yo tengo en mi cabeza las he compartido contigo, entonces a nosotros nos hace familia también esas formas de ver la vida. Y cuando se va a terapia, tú vas entonces a ampliar todo el espectro, las que tienes más unas nuevas que vas a empezar a sumarlo, a integrar
a tus recursos de salud mental en caso que hayan tenido algunas situaciones adversas, haya sido abandonado, haya sido ha sufrido algunos traumas importantes en la infancia o haya estado mucho tiempo hospitalizado. Tus recursos emocionales necesitan ahí un soporte doble. Esto de soporte doble me lo acabo de inventar, pero es para explicarles un poco que el primer soporte es la familia y el segundo soporte es el cuerpo asistencial, los profesores, los psicólogos, los terapeutas, todos los que podemos decir a los niños, mira, así se desarrolla, digamos, el mundo marino, así se desarrolla todo lo que tiene que ver con los límites, ese tipo de conversaciones que uno cree que los niños no están atentos a comprenderlos, y sí, ellos les interesa conocer sus límites, les interesa conocer la rabia, les interesa conocer todo el mundo emocional, porque ellos a veces tienen sus explosiones emocionales y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? También un tema bastante importante y es el lazo de los hermanos. Me parece que es un tema que me ha llegado mucho a la consulta, y es que los niños también les expliquen cómo llegan los hermanos y por qué, si a veces son hijos de otros padres, cómo están entrelazados para que esa integración, digamos, también se vaya fortaleciendo, porque esa es una red de apoyo para los niños en caso de que los padres tengan que ausentarse por alguna situación. Es decir, que para desarrollar esa seguridad, sí, esa independencia, necesitamos el acompañamiento, un buen acompañamiento. Dice Volvi que una tribu. Una tribu, decía así, eso que usted mencionaba, una tribu, no es solo mamá y papá, es familia extensa, es comunidad, es escuela, es pediatra, es sumar todo el tiempo. Sumar todo esto. Entonces eso es lo que nos va a dar como esa dependencia más adelante. Yo escuchaba y veía también un documental que el ser humano es de las especies que más necesita como que acompañamiento. Hay otras especies que nacen y al poco tiempo se valen por sí mismas, pero nosotros los seres humanos necesitamos de más personas, de más acompañamiento y de más tiempo en ese proceso. Yo quería contarles de un hallazgo que tuve hace poco, y es que siempre se habla del amor, ¿verdad? En la filosofía del amor, y qué lindo el amor, y tú necesitas amor, y yo te quiero dar amor, y el mundo necesita amor, y muchos tatuajes, todo lo que necesitamos es amor, pero constitucionalmente está dado. Cuando ahorita hablamos de la necesidad, existe en la Constitución Política el artículo 44 que dice el derecho al amor, el derecho a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, y a un nombre, una nacionalidad y una familia. Entonces, cuando nosotros pensamos rápidamente en que está molestando, en que te va a llevar el ICBF, oye, estás desplazando tu obligación. Esa es una obligación que tenemos todos nosotros. Y un desayuno como el que le plantearon a la niña, huevo, zanahoria y café, estaba hecho con mucho amor. A veces nosotros pensamos, o muchos padres se asustan y quieren salir corriendo y no saben qué darle a sus hijos. Oye, dale lo que le puedas dar, dárselo con amor. Y otras gestiones también tendrás que realizarlas, pero sí hay que ponerse, digamos, en esa disposición de saber que los niños nos necesitan, la sociedad nos necesita, si nosotros seguimos pensando que las instituciones son las que tienen la única responsabilidad. Seguimos quedándonos inmaduros en nuestros propios compromisos con la vida. No es fácil, te lo estoy diciendo muy rápido, sé que no es fácil, pero empezar en algún punto que usted decida pensar, a la vuelta de 10 años, estoy segura que usted va a tener muchísimo más recursos, mucha salud mental, usted mismo estar haciendo las cosas de manera correcta, perdonarse también las incorrectas que haya cometido, buscar ayuda, buscar asesoría, y eso le va a permitir también a usted sentirse empoderado con toda esta situación. Y con lo que usted apunta, se me viene a la idea a veces en consulta esas madres y padres que dicen, no sé qué hacer con este muchacho, no sé qué hacer con esta muchacha. Y uno ve que se le ha salido del control esa responsabilidad y ese compromiso. Así es que se asustan mucho. Sí, y mira que tú ahorita mencionabas algo que me hizo eco en la cabeza y me recordó una escena de un profesor psicoanalista, el doctor Jesús Fuenmayor, porque ¿qué hacen los papás? ¿Qué tienen que hacer los papás para empoderarse? ¿O de dónde sale tanto miedo? Y decía el doctor Jesús Fuenmayor, psiquiatra, psicoanalista, a veces
las mamitas, por el observador de bebés recién nacidos, decía, a veces las mamitas se quedan tanto tiempo viendo la historia de carencia que viene detrás de ellas, que se le olvida la mirada que los espera en adelante. Yo quedé Qué hermoso. conmovida, y es así, es poder permitirte la ternura de ver los ojos de tu hijo que te necesita, que ellos vienen con un mundo emocional bastante particular, único, auténtico, porque también pensar que los niños vienen en blanco, con la tabula rasa, no, ellos vienen con su creatividad y sus maneras de expresarse y la ilusión también de seguir encontrando oportunidades en la vida. Entonces, a veces hay que bajar simplemente la revolución, equilibrarnos nuevamente, reorganizar y decir, bueno, de aquí en adelante voy hacia esta ruta y ojalá que sea la ruta de sostener a nuestros hijos emocionalmente hasta que ellos puedan desarrollar la autonomía y poder gozar de un sueñazo, ¿verdad? De poder los papás dormir tranquilo y no en el desasosiego, de dónde está mi hijo y qué le estará pasando y cómo estará respondiendo, y si se fue de intercambio a Brasil, ¿será que allá se está defendiendo o se está dejando maltratar? No, porque es que si en casa no ha recibido malos tratos, si en casa siempre ha sido validado, probablemente es un niño que sabe, una chica que sabe poner los límites cuando es necesario. Así es. Ok, Radio Escucha, estamos aquí en este tema tan interesante, vínculos de cuidado, con la doctora Zuleima León Valle. Antes de continuar con este tema, vamos a unos datos curiosos. Profesora Carmen, profesora Zuleima, ¿sabían que el vínculo de un hijo con sus padres empieza desde antes del nacimiento, entre la semana 24 y 25 de gestación, cuando el oído ya es funcional y empieza a reconocer la voz de sus padres? Sí, yo creo que ya muchos sabíamos ese dato. De pronto en mi época, yo creo que mi padre ni se le ocurriría hablarle al vientre, ¿verdad? Donde yo me estaba formando, pero ya es muy común, ya los padres lo saben, ya saben que esa conexión se da y pues está comprobado. El oído pues se inicia desde fases muy tempranas y ya es funcional a partir de la semana 24 y 25, como decías. Y hay varios estudios que lo demuestran. Cuando el niño nace, puede identificar la voz de sus padres, puede identificar las palabras, incluso hay estudios sobre el bilingüismo. Sí, si le hablas en varios idiomas, el niño puede reconocer eso, pero bueno, lo que está sustentado hasta el momento es que puede identificar ese tono que escuchó desde su formación, desde el vientre. ¿Quería decir algo, doctora Zuleima? Yo quería decir algo, y mira que cuando a veces nosotros hablamos del bilingüismo, esperamos que las profesoras sean muy didácticas al enseñarle a nuestros hijos el inglés, ¿verdad? Algunos estudios dicen que es importante hablarlo entre los 2 primeros años o empezar a hacer las asociaciones con el otro idioma para que el niño, digamos, vaya depositando en toda su red neuronal esa información. Así de poderoso es el cerebro en ese tiempo. Imagínate bastante. Cuando tú le expresas las emociones siempre con rabia, sin didáctica, con malestar. Claro, estás haciendo lo mismo. Metes el inglés suave, pero mete las emociones a la fuerza y con agresividad. Sí. Es la misma técnica. La misma técnica. Entonces no es ponerse en primer lugar como papás, es poner en primer lugar ese cerebro y ese mundo emocional del Claro niño. Que sí, doctor. Usted ha dicho algo que tiene que ver con este otro dato curioso. Y es que la voz de la madre deja una huella potente en el cerebro de su hijo, específicamente en esas áreas que están relacionadas con los estados de ánimo, con las áreas que manejan la recompensa, con las áreas que manejan el procesamiento de las caras, de las facciones, y con aquellas que están relacionadas con las habilidades de comunicación del niño. Entonces se ha comprobado que, como decía usted, doctora Zuleima, esas mamás que le hablan pues de una manera que los incentiva, ¿verdad?, en la comunicación, son niños más sociables, son niños mucho más empáticos.
Entonces, usted decía, así de potente es el cerebro en ese momento, claro, porque hay muchas conexiones que van a desaparecer, pero las que se logren estimular van a permanecer. Entonces, la voz de la madre, sobre todo la voz de la madre, deja esa huella potente, casi que para toda la vida en la forma como nos comunicamos, qué tan extrovertidos, no tanto extrovertidos, sino qué tan social somos y qué tan comunicativos somos con las otras personas. Así es, y la capacidad de reflexionar también está dada por esta voz materna. Y esta voz materna, a veces, la sociedad o en el mundo práctico, la reemplaza con mucha frecuencia y muchísima rapidez de una niñera a otra niñera. Y aquí vengo a hablar también de los cuidadores externos, que pueden ser, en un caso bastante importante, o en muchos casos uno encuentra a la abuela, ¿verdad? Y es como esa continuidad de la voz materna, que si puede existir la voz del padre, por supuesto, desde el vientre viene escuchándola, y también es una voz que es la segunda voz que el niño espera reconocer. Pero entonces también a veces en los afanes adultos no hacemos una elección muy buena de niñera y cada tanto le estamos cambiando de niñera a nuestros hijos. Eso también es un dato ahí bastante importante. O cuando la abuela no permite que la mamá hable. Eso hay que entonces respetar ese espacio por lo vincular y empezar entonces a tener ese lugar de apoyo a la crianza. Pero si la mamá ya está en ese primer momento intentando empoderarse, intentando ser una buena madre, digo buena madre en cuanto a la calidad de los recursos que ella quiere entregar, no buena madre en un término moral, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una deuda con las mamás, una deuda de decirle, mamita, tú puedes, mamita, adelante, mamita, háblale a tu niño. Yo tengo una técnica que he usado en el hospital, en la clínica asistencial hospitalaria, y es un cuento, échate un cuento. Y entonces le digo a la mamá, échale un cuento, que está hospitalizado. Y la mamá empieza, ¿pero qué cuento le voy a contar? Yo, el cuento del tío, de cuando tú eras pelada. Ah, bueno, listo. Oye, y se vuelve una dinámica tan bonita que luego los niños cuando quieren un cuento levantan la mano. Te voy a echar un cuento, doctora. Y eso lo estoy promoviendo porque eso de échate un cuento, vamos echando un cuento. Primero que es muy caribe de nosotros estar echando cuentos, pero terapéuticamente les da a los niños posibilidades de otras reflexiones y que no tienen que ser dadas por temas muy estructurales o muy básicos como la colonización o temas muy como que les diría, cómo funciona un radio, cómo funciona la emisora, que a veces pueden ser unos temas que no enganchan mucho a la imaginación del niño, pero los temas familiares a los niños les encantan y esa tradición sé que existió en algún tiempo, pero también llevamos mucho tiempo sin reconocerla y sin darle un lugar. Entonces eso de echarle un cuento le permite al niño saber que la mamá está sacando un tiempo para él. Es un tiempo de los dos o es un tiempo de los tres, porque pueden estar 3, 4, los 5 hijos que tengan, pero es un tiempo familiar. Y eso de echar un cuento es muy importante para dar oportunidad de reflexión, porque también cerebralmente cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar, nuestro cerebro, digamos, en la zona hipocampal va creando posibilidades para situaciones futuras, que cuando llegan situaciones traumáticas, al tener tantos recursos, esto suena bastante bonito, ¿verdad? Sí. Créanme que lo pueden conseguir. Y al tener tantos recursos, entran entonces estos recursos a paliar y a sostener mientras todo se va organizando. Entonces, hablar, reflexionar sobre lo que hablamos es muy importante para seguir sosteniendo salud mental en nuestro escenario familiar. Okay. Valiosísimo su aporte, doctora. Valiosísimo, terapéutico. Tenemos otro dato. Sí. Que parecería obvio, pero ¿sabían que la distancia física se convierte en distancia emocional? Lo damos por hecho, lo damos por sentado, pero esta distancia física a veces no involucra kilómetros de distancia. A veces hay distancia física en el mismo hogar, en la misma casa, en la misma habitación. ¿Sí? Y es lo que usted decía, esa comunicación, eso de hablar, eso de echarse un cuento, eso de contar anécdotas, es lo que podría permitir ese acercamiento. Entonces, de pronto la vida moderna, la tecnología, ha hecho que cada quien viva en una casa, en una sola vivienda, su mundo. Incluso lo hemos visto en casas que son muy pequeñas, con una habitación, 2 habitaciones, y hay tanta distancia entre los miembros de su familia. Cada quien está en lo suyo, ¿sí? Conviven en un lugar, pero hay mucha distancia física. Y recuerden, la distancia física crea esa distancia emocional. A veces hay más cercanía con nuestros miembros de la familia que están
al otro lado del mundo, ¿sí? En otros países. Entonces, cuando hablamos de esa distancia, doctora Alida, Radio Escucha, nos referimos a esa distancia en el no hablar, de no comunicarnos, de no interesarnos por el otro, por el más cercano, aún viviendo bajo un mismo techo. Así es, y mira que esta distancia emocional de la que tú nos estás haciendo mención, luego da como empobrecimiento de los recursos, ¿verdad? Los uso tanto en mis redes sociales que para el niño, pues, puede sentir que lo usa tanto en sus redes sociales que ahora qué voy a usar. Y es por eso que hay que estar permanentemente enriqueciéndonos en los diálogos, en la socialización, en asistir a clases de patinaje, clases de danza. Todo lo que nos dé oportunidad de socialización para los niños es enriquecerse emocionalmente, no solamente en la técnica, sino en las posibilidades de interrelacionamiento y resolución de conflictos para la convivencia, porque todos vamos a convivir en algún Doctor, y escenario. valorar lo que ofrece el otro. Usted ahorita mencionaba el dibujo, y yo le escuché a alguien, o lo vi, no sé, que decía que valoráramos mucho los dibujos de los niños. Qué valioso es. Y yo me acuerdo de cuando era niña, esa era mi manera de expresarle el amor a mi abuela, a mi papá, a mis hermanos. Por eso las cartas de amor que me hace mi hijo están en un lugar especial, porque es la manera que tienen de expresarnos lo que tiene. Los garabaticos, y eso tiene tanto valor, no lo echemos a la basura. Esa tarjetica que hace el niño o la niña o cualquier persona, esa notica que te dio un amigo, que te dejaron en la nevera, tu pareja, no la botes, atesórala. Así es, me recuerdas a veces que solamente atesoramos el boletín. Sí, le damos más importancia al boletín. Llega el boletín y ahí sí siéntese. Sí, lo guardamos desde, mejor dicho. Pero si te hacen una notica, también siéntalo y hablen, ay, qué lindo, y qué importante es para ti, cuéntame qué dibujaste y cómo lo hiciste, porque a veces se rebuscan los colores, porque tienen técnicas especializadas, entonces todo eso hay que darle oportunidad, darle oportunidad de gozárselo, de disfrutarlo y saborear también la buena convivencia con los niños y con los vínculos familiares. Claro que sí. Bueno, seguimos aquí con nuestra gran invitada, especialista en el tema de vínculos de cuidado, que es el que estamos hablando en el día de hoy. Doctora, cuando evocamos la palabra familia, padres, hogar, uno debe dar por sentado que esas palabras son alusivas a protección, a cuidado, amor, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Pero en muchos casos no es así. Resulta que las personas que pues con las que más tenemos un vínculo y que son las personas que se supone deberían protegernos, son las personas que nos lastiman, que nos hacen mucho daño. Cuando uno revisa las cifras de medicina legal, del ICBF, o sea, son datos que, ¿para qué mencionar? Pero son alarmantes. El 70% de las violencias físicas, sexuales, psicológicas de los niños se cometen dentro del hogar. Las cometen las personas que deberían protegerlos, sus familiares, papá, mamá, personas que viven con ellos. Genera mucho daño a esas personas de las que esperamos protección. Doctora, ¿es probable o es posible revertir, deshacer, reconstruir, yo lo he llamado vínculos dañinos, que hemos establecido con los que fueron nuestros cuidadores? Bueno, hay muchas cosas que decir ahí, ¿sabes? Porque el vínculo dañino que sostuvimos con nuestros cuidadores, lo sostuvimos por supervivencia. O sea, un niño no eligió un vínculo dañino. Luego, cuando tienen la capacidad de hacer conciencia del vínculo dañino, es necesario brindarle la ayuda, brindarle el soporte para que pueda, sin fragmentarse, pueda entonces empezar a tomar qué fue lo bueno de ese vínculo dañino que le estaba ofreciendo, que le hizo sostenerlo, porque si no, también se nos da un rebote de la culpa. ¿En qué estaba pensando yo cuando lo sostuve? Probablemente no estabas pensando, estabas en tu lugar de hijo, en tu lugar de niño, aprendiendo de un adulto y dejándote guiar en la vida por un adulto que probablemente usó algunas posibles tácticas, digo yo, de ternura, de ser especial, que te hizo sentir que probablemente ibas a confiar. Caso el lobo y Caperucita, ¿no? Ven, yo te llevo por el camino más corto. Para Caperucita eso no fue un mayor, digamos, propuesta.
Bueno, listo. Entonces a veces se sostienen los vínculos dañinos porque se necesita un cuidador y los niños necesitan siempre y encuentran en sus papás ese refugio y corren hacia allá, o en otros adultos que se encuentran en el hogar. Ahora, quien sostiene un vínculo dañino o quien es la persona que tiene la acción de daño, la persona que no tiene capacidad de desarrollar el pudor, no tiene capacidad de autorreflexión porque está en automático, está molesto, está impulsivo, está arrastrando con algunas situaciones traumáticas también de su vida, es esta persona la que tiene que entonces sentarse a reflexionar y sentarse también a exponer, digamos, sobre la mesa qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Con esto quiero enviar un mensaje que voy a aprovechar esta oportunidad, nunca lo he hecho, y es que las personas que están cometiéndole daño a los niños constantemente pidan ayuda. Los profesionales en psicología estamos dispuestos a escuchar sus necesidades para poder trascender. Si un niño es atacado, si un niño es abusado, si un niño es violentado, las autoridades tienen que brindarle todo el respaldo y todo el sistema de salud está dispuesto para brindarle esa atención, porque la negligencia no puede estar en el lugar familiar, no puede estar en el lugar institucional, no puede estar en ningún escenario del país. Digamos, ahí nos vamos a unas situaciones mucho más extremas, pero en la fina clínica, si yo me puedo sanar de una herida, de un trauma, sí, con mucha terapia y con muy buena calidad terapéutica, es decir, con que me pueda encontrar con un terapeuta que reconozca mis necesidades emocionales y no me lleve al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdonen que lo haya dicho de esta manera y es segmentarnos simplemente a tips, herramientas. No, permíteme hablar porque necesito crear una nueva historia sobre esta historia en la que yo también hice parte. No soy culpable, ningún niño es culpable, ningún adolescente es culpable, ninguna mujer es culpable. Es el otro que con algunos aspectos desorganizados o algunos aspectos psicóticos y otros con algún índice que ya las investigaciones lo demarcan de psicopatía, son estas personas que necesitan entrar a revisarse, necesitan ayuda, necesitan medicación, necesitan a veces cárcel para poder dar cuenta del daño que están cometiendo. Bueno, y hay muchos casos, uno conocería muchos casos donde se experimenta el abandono, ¿verdad? El sentimiento es de abandono, pues porque me quedé con papá o con mamá, alguno de ellos no estuvo. Es posible retomar esa relación, ya que estamos hablando de vínculo, hablar de un vínculo con esa persona que no estuvo en mi infancia, que no estuvo en los momentos más importantes de mi vida, pero que lo necesité y fue especial para mí. Sí, es posible. Es posible, cuando empezamos a escucharlo, normalmente escuchamos la historia también de carencia que cargaba el padre y el susto que le da saber que ahora es padre y que tiene que sostener. Por eso el empoderar a los padres es clave. Nosotros no podemos seguir abaratando los recursos o las oportunidades que crean los padres para los hijos, como que es mejor que lo lleves a la clase de no, si la clase es de boliche en la casa, en el patio con tierra, no importa, todo lo que sea para integrar a la familia. Entonces es posible que el niño o la niña cuando escuche la historia de los padres, cuando escuche dónde estaban sus padres y por qué estuvo, digamos, esa ausencia, para el niño pueda ser también una manera de restablecerse y de reparar en él todas sus necesidades emocionales. Es un proceso, o sea, realmente, y hago el símil con cuando te haces una fractura. Yo no he visto a nadie decirle al traumatólogo, oye, ya, yo quiero correr ya. Nunca he visto eso, pero en terapia sí pide la gente como fórmulas mágicas, como ya, yo mañana me quiero sanar. No, sí. Espérate y vamos escuchando las partes a través también de tus palabras, cómo era la mamá, cómo era el papá, y esas reflexiones nosotros invito a los radio escuchas, como nos has enseñado hoy, o yo aprendí hoy. Hazle una carta a tu mamá y una carta a tu papá. Ahí escucharás un poco lo que tú dices de ellos y lo que ellos han dicho de ti por escrito. Recuerden, quiero también hacer aquí una anotación, que cuando uno está en los procesos reflexivos, no necesariamente tiene que enrostrárselos al que no está en el proceso reflexivo. Es decir, yo puedo estar reflexionando como hija adulta de 30 años, mi mamá puede tener 70 y estar por allá organizando el patio, y yo no voy a llegar con la carta, oye, vengo de terapia, vengo de reflexionar frente a la orilla del mar, esto y esto.
vamos con calma, que como todos necesitamos los vínculos emocionales, siempre hay que apostarle a sacar lo mejor de esos vínculos, siempre, porque es que es muy fácil, y pienso que las nuevas tendencias en promoción de salud mental nos hablan mucho de soltar. Es muy fácil promover el soltar, pero estás soltando también una parte de tu historia que a veces no estás dispuesto, porque tu amiga es chévere, porque tu papá es chévere, porque tu papá, como dicen algunos hijos, lo quito y todo, pero mi papá baila bacano, mi papá cocina bacano. Entonces él es amargado, pero tiene sus momentos chéveres. Eso sutil que sostiene la relación, no siempre se puede invitar al otro a soltarlo, porque no está listo. Primero no está listo, no está en edad, pero le hace feliz. Entonces es más bien limitar lo otro y sostener esto, bueno, esta parte buena o esta parte sana. Vuelvo a aclarar, esto no tiene nada que ver con abuso, no tiene nada que ver con violación. Estas situaciones hay que ponerlas en conocimiento de la ley y darles el trámite jurídico que merecen. Pero esta parte terapéutica, a mí me encanta hablar todas las posibilidades que hay en la salud mental, porque hay mucho para poder seguir brindándole a nuestra cabecita. Muchísimo. Mucho soporte, muchos, digamos que pañitos, ¿verdad? De contención o colchoncitos de contención que también nos hacen vivir una vida holgada y poder disfrutar de la compañía de las personas que nos rodean. Claro que sí. Y ya para culminar con este programa el día de hoy, este tema, doctora Zuleima, un último dato. ¿De qué manera podemos construir vínculos que pueden constituir, digamos, como factores protectores para nuestra salud mental? Bueno, lo importante es poder hacer una introspección, va a ser clave, de cómo nosotros hemos manejado nuestros límites. Uno, me parece el tema base, el límite. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos el derecho a poder gozar de relaciones plenas. Entonces, si siempre voy a estar en una situación en la que no se permite el diálogo, no se permite la autenticidad, ahí probablemente voy a vivir mucho tiempo sintiéndome invalidado o sintiéndome decepcionado. La segunda, diría yo que factor protector tiene que ver con la capacidad de expresar afecto, ¿verdad? Que sea un grupo en los que yo me pueda expresar emocionalmente. Pienso que otro escenario en el que nosotros también podemos desarrollar un factor protector es el factor de poder pedir ayuda. Yo debería tener también la posibilidad de pedir ayuda y con tranquilidad, no tengo que ser perfecto. Y por último, y es importante aquí reconocerlo, el de la conexión emocional, porque a veces nosotros nos vinculamos en relaciones, sea con nuestros padres, nuestros hermanos, en las que no nos sentimos muy vinculados emocionalmente, y es porque no nos escuchamos lo suficiente. Entonces, esa conexión emocional tiene que ver necesariamente con la escucha. Entonces, invitar al otro necesito que me escuche, necesito 3 minutos, necesito 5 minutos, 10 minutos, que me escuches, y porque es muy importante para mí. ¿Por qué los 10 minutos? Porque a veces queremos que nos escuchen, pero empezamos en los 10 y va 1:30, 2 horas, y el otro ahí callado. Hombre, te quiere, te ama, pero esto hay que equilibrarlo y hay que aprender a convivir. Entonces, en esa interdependencia, eso que tú decías al principio de dar, recibir, voy y vengo, también escucho y hablo, y eso de verdad que es un factor protector para los niños, para los adultos y para todo lo que implique la convivencia. Sí, yo creo que de todo lo que hemos hablado nos han dado cuenta que el protagonista fue la comunicación, el expresar, el hablar con el otro. Doctora Zuleima, pues ha sido satisfactorio para nosotros haber contado con usted, con su experiencia. Agradecemos que haya atendido todas nuestras inquietudes, los radioescuchas también se lo agradecerán. Nos llevamos muchos aprendizajes del día de hoy. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a los radioescuchas, a todas las personas que en Santa Marta y en el mundo nos están escuchando, y es para mí de mucha felicidad poder estar acá aportando un granito de arena de lo que ha sido la experiencia profesional, de lo que me ha permitido muchísimos hogares y muchísimos corazones de niños y adolescentes con los que he tenido la oportunidad de trabajar, y hoy estarlo comunicando aquí a través de este programa radial tan bonito, Tu Mente al Aire. Tu mente al aire. Me lo aprendí. Sí. Bueno, y de Tu Mente al Aire no nos vamos sin dejarles un reto para esta semana. Y ahora
ahora por tu salud mental, el reto de la semana. Bueno, el reto de la semana para todos ustedes, también para nosotros. Nosotros hacemos los retos, pero lo aplicamos, lo ponemos en práctica, ¿cierto que sí, Alida? Claro que sí. Bueno, el reto es fortalece tus vínculos familiares. Tienes la tarea esta semana de buscar un espacio para realizar actividades con tus seres queridos o para planearlas. Crea espacios para comunicarte, hablar de anécdotas personales, expresarte con franqueza sobre lo que sientes. Empieza a hacer el ejercicio. Claro que sí. También puedes planear salidas semanales o mensuales y no necesariamente tiene que ser salir a hacer algo. Puede ser en casa, buscar una actividad en común que todos los miembros de la familia puedan hacer. Escoger los domingos en la tarde para ver una película, un miércoles en la noche antes de irse a dormir, contarse un cuento, contar lo que hicieron en el día. Usemos las redes sociales, los grupos, Facebook, el WhatsApp también. Todas estas herramientas tecnológicas nos pueden servir para unirnos y fortalecernos como familia. No permitamos que la tecnología nos distancie, al contrario. Usemos también la televisión para acercarnos, para compartir momentos en familia. Claro que sí, y también podemos realizar juegos grupales. Buscar, no necesariamente tengamos que pensar que nuestra familia no podemos divertirnos con ella, que tenemos que salir con nuestros amigos o otras personas para poder tener un rato agradable. Podemos también con las personas con las que convivimos todos los días, podemos pensar, yo puedo divertirme con estas personas y estas personas son importantes para mí y puedo pasar un tiempo con ellos y disfrutar. Y así también podemos, digamos, pasar ese tiempo y seguir construyendo ese vínculo que tenemos con las personas que convivimos. Este reto no es imposible. Inténtalo, pónganlo en práctica. Será divertido y fortalece nuestra salud mental. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana aquí por la 91.9 FM Unimagdalena Radio. Chao, chao. Esta es Unimagdalena Radio, que transmite desde la ciudad de Santa Marta, en la costa norte de Colombia. Unimagdalena Radio emite su señal en la frecuencia